Esta noche María Cela. Recibimos como cada lunes la visita de nuestro abogado y el abogado de todos ustedes casa, Alberto Fiallo, con un tema muy interesante, señores, porque hemos visto en estos días con mucha preocupación el caso de un médico, el doctor Julio Gómez. Que fue asaltado hace un tiempo, hace unos meses, al entrar a su casa. Se vio envuelto en una situación que se salió de control, donde un montón de vecinos llegaron y prácticamente lo lincharon porque terminaron matando al asaltante, pero el asaltado, la víctima inicial y su sobrino, que también recibió un disparo por parte del asaltante, fueron hechos presos y estuvieron 5 meses en prisión, acusados de ser provocadores o cómplices o partes de el linchamiento del asaltante llamado Lagrimita, Miguel Ángel. Alias Lagrimita, sí. Bueno. Miguel Ángel, exacto. Entonces, lo que uno se pregunta es, ¿cuáles son los derechos de una persona a defenderse? ¿Hasta dónde llega el derecho que yo tengo a defenderme cuando alguien me va a atacar? Si es dentro de mi hogar o si es fuera de mi hogar, lo que se llama defensa propia. ¿Cuáles son los límites? ¿Y qué me deja libre de todo cargo y qué no? Esa es una excelente pregunta, sobre todo en ese contexto. Recordemos que Lagrimita entró a la casa del doctor Julio Gómez. En la puerta. A la marquesina. Así, entró a la marquesina, es decir, que estaba dentro de un lugar habitado. Y bueno, lo que el dominicano generalmente entiende, ¿cuál es el mejor guardián de una casa? ¿Qué es lo primero que hace un dominicano cuando quiere cuidar su casa cuando sale? Cerrar con seguro, todo. ¿Pero qué compra? Un perro. Un perro, por eso de media de hoy son de perro. Ay, yo iba a decir perro, pero yo decía, no, porque... pero esa es yuca, además. ¡Ay, mira, yuca! Yo quiero esas medias. De hecho, Es la cara de Diana. no te preocupes, serán tuyas. Bueno, estamos hablando de todo el mundo de la legítima defensa, lo que conocemos, como tú bien explicaste, como la defensa propia. Y se trata del derecho que tenemos de defendernos, de repeler, de cuidar nuestra vida. Y la de los nuestros. O la de otro. Lo que dice el Código Penal es que no se condenará por crimen o delito a la persona que se defienda. Hay 3 casos. Cero crimen, es decir, no podrá ser condenado. ¿Ok? Esto es importante porque vamos a ver una diferencia ni preso, con lo que pasó en el caso del doctor Julio Gómez. Ni medida de coerción, no, ni juicio, ni nada. Es impune, es decir, no será la persona condenada si lo hace para repeler, para defenderse de un ataque a él o a otra persona. Esa persona no tiene que ser un familiar o allegado. Puede ser otra persona, porque el legislador parte de la premisa de que en un acto solidario de desprendimiento tú defiendes la vida, ese acto injusto, ese acto ilegal, y defiendes la vida de otra persona. No tiene que ser familiar. Claro. Bueno, evidentemente. O sea que no tiene que ser dentro de tu casa, tampoco puede ser fuera de tu casa. Por supuesto, para defenderte. Claro, ahora, por ejemplo, si tú ves que le están dando golpe a una mujer, métete y ayuda. Completamente cierto. De hecho, ese es el mejor ejemplo. Aunque no sea nada tuyo. Aunque no sea nada tuyo. Y ese cuento de que en pleito marido mujer nadie se mete es una... Sí, pero si el tipo le está dando puñetazos y tú lo único que tienes es un arma para detenerlo, porque no te quieres meter a recibir puñetazos, y tú le tiras al tipo, ¿qué pasa? Es una muy buena pregunta, de nuevo, porque es hecho por una mujer muy inteligente. Eso nos obliga a hablar del tema de la proporcionalidad. Hay requisitos para la legítima defensa. La legítima defensa tiene que ser, obviamente, un ataque contra uno o contra otra persona, no contra bienes, sino contra uno o contra otra persona. Tiene que ser actual o inminente, es decir, que esté pasando en ese momento o que se dirija hacia usted. Tiene que ser en estado de necesidad y proporcional. En estado de necesidad significa que tú pienses que si no te defiendes, mueres. O te hacen una herida tan letal, claro, que tienes ese miedo, no razón en ese momento, pero que puedas recibir una herida tan letal que te deje un daño permanente. Esa es la necesidad. Y la proporcionalidad significa que si una persona viene a agredirlo a usted con una almohada, usted no puede darle 3 tiros. Pero si viene con un cuchillo... Sí, porque el cuchillo puede matar o hacer una herida letal que tenga un carácter permanente. ¿Y si le está dando golpes a una persona que lo está dejando prácticamente muerto? Bueno, si la posibilidad de que lo mate, o que ya, digamos que todo caso tiene un sentido práctico. Si ya la cantidad de golpes que le ha dado la persona a la que agrede puede llevarlo a una condición de muerte, sí, pueden, en ese momento, claro que puede defenderlo, porque un golpe más podría ser causarle la muerte. Hay un ejemplo muy clásico en la jurisprudencia francesa, muy interesante,
que dice que cuando te viene a agredir una persona a los puños, no es proporcional que tú lo agredas a tiros. ¿Okay? Mucha gente se lo va a encontrar difícil esto en la casa, pero es así. Usted tiene que hacer o huir o responder con la misma, digamos, con la misma proporcionalidad. Ahora, si es un boxeador, claro, porque si Mike Tyson viene a dar, él es así, claro, tú eres así. claro. puedes defenderte. Ya ahí se habla de otro tipo de proporcionalidad, claro que sí. Pues si Mike Tyson viene a agredirte, un tiro lo único que va a parar es ese camión que Ahora, viene hacia arriba de ti. aplica esto cuando ya el agresor está detenido, o sea, ya está No, inmovilizado claro que no. o detenido. Claro que no. De nuevo, dijimos. Porque esto es lo que sucede en los linchamientos en República Dominicana. Así es. Atrapan al ladrón, lo atraparon y después de ahí le da a todo el mundo. No, eso es homicidio. Es necesario que desarrollemos de la siguiente forma. Como dijimos, la legítima defensa aplica en 3 casos. El primero ya lo desarrollamos, en el caso de que a uno o a otra persona vayan a hacerle daño. También aplica la legítima defensa, es decir, que no habrá crimen cuando se hace para rechazar el escalamiento, es decir, que se estén volando, rompiendo paredes o rompiendo o fracturando puertas para entrar a un lugar habitado. Que es el clásico caso donde dice, bueno, si yo encuentro el ladrón aquí, Adentro lo mato. de mi casa. De noche. ¿Y de día? Y de día no, de día es una excusa legal. Eso significa que... ¿Cómo es la cosa? Así es. O sea, si el ladrón entra en mi casa de día es distinto a que si Porque el entra de legislador noche. entiende que de día vas a tener más oportunidad de que te socorran o vecinos o amigos o personas que estén dentro de la casa. Y lo que dice es, ciertamente hubo una situación que te obligó a defenderte, a causarle la muerte o causarle heridas al que entró a tu casa, pero lo que hace es que disminuye la pena. Si la pena era de 30 años, la pasa hasta máximo 2 años. Si la pena era hasta 2 años, la pone a máximo 1 año. Y si era un delito común, que era hasta 1 año, entonces se disminuye hasta 3 meses. Okay. 2 ejemplos de excusa legal. El rompimiento o la fractura en una casa de día Ajá. y el caso en el que una persona ultraja, es el término que utiliza el Código Penal, digamos que atenta sexualmente contra Viola. otra, viola Sí. a otra, hay una excusa legal para matarlo o castrarlo. O castrarlo. Así dice O la sea, ley. de verdad, la ley dice Así eso. mismo. Castrarlo. Así Que usted mismo. venga con un cuchillo. ¡guau! Dice inmediatamente provocado, es decir, que siga Perdón, inmediatamente. la imagen. Ah, Pero usted yo le- me imagino que eso es si ocurre todo ahí en el mismo momento, no es que 2 No, semanas después no. tú te lo encontraste y lo vas a 2 castrar. semanas. No, él está 2 hablando de la semanas no. inmediatez Estoy hablando de todo. inmediatez, pero recuerda Sí. que la inmediatez, Ay, sobre pero lo de todo, castración, por Dios, qué ridículo, en serio. artículo 325. Pero María Cela, es posible. Es posible que, por ejemplo, un padre encuentra a un hombre violando a una hija y en un estado de locura se lo corte. Eso es posible. Sí, claro, lo que pasa es que ahí Bueno, sería... pero si lo perdonan que lo mate, pues que se Sí. lo corte más fácil. Lo de que pasa es que es perdonar, una de las dos digo yo, cosas, ¿no? el homicidio o la castración inmediatamente Anyway. sucedida Vamos a ver. del ultraje. Y cerramos Vamos con al el caso del doctor doctor Julio Gómez. Gómez. Él Yo- estaba inutilizando al agresor. Él estaba Inmovilizándolo. inmovilizándolo, lo tenía para que los otros se calmaran. Cuando hay una multitud que está enardecida, que no hay un control, tú no sabes quién viene, tú no puedes controlar, el médico no podía controlar a toda esa gente para que no lo mataran. De hecho, en el video que yo vi, no sé si habrán varias versiones del video, el video que yo vi, de hecho, le está controlando, de hecho, le tiene inmovilizado. Él le tiene al inmovilizado ladrón un brazo. y Si está él controlando, no hubiera golpeándolo. querido, si él hubiera querido que lo mataran, él simplemente se quita de ahí y lo deja que lo maten. Claro, dividamos 2 cosas. Digo, lo Primero, mataron. si él lo mata dentro Sí. de la casa, como dijimos, se veía que el video era de día, él lo que simplemente hubiera tenido una excusa. ¿Ok? Sobre Dentro todo, de la casa no hay dentro de la problema. casa una excusa, no, dentro de la casa de noche. De De día noche, lo que tiene sí, una excusa ya. que le reduce la pena. Ok. Lo que pasó ahí fue un homicidio con muchos autores materiales. Pues lo que hay que investigar es a toda la gente que estaba ahí. Completamente, los delitos de muchedumbre, No, que sé que se los llama. presos fueron como 5, él no fue el único preso. No, Así pero es es, que ahí pero los había mucha más linchamientos- gente. Lo importante es que llegue el mensaje es que los linchamientos, porque es natural que la población se sienta profundamente frustrada por la debilidad de la justicia, pero sobre todo la debilidad de las instituciones. Pero eso no es una policiales. licencia para matar. Ahora, Pero Exacto. ¿por eso es qué homicidio. pero ¿por qué la justicia detener y someter a la tortura de 5 meses de prisión a un señor serio y respetable y respetado, además, padre de familia, que fue asaltado en la entrada de su casa? Y que fue golpeado, que fue maltratado físicamente y su sobrino fue incluso baleado. ¿Por qué meterlos presos si ellos fueron las víctimas? Murió el asaltante, pero no fue a manos de ellos. No, yo entiendo que fue un error del Ministerio Público, no solamente desde el punto de vista de teoría del derecho, sino también desde el punto de vista reputacional.
el Ministerio Público quedó muy mal parado. Pero muy mal. Al incluir al doctor Julio Gómez. No porque él sea como el Ranger. Recuerden. Ese es otro caso. Ese Es un otro caso completamente diferente. Es otro caso. No, pero lo que pasa es que sin querer queremos crear muchos Rangers. Todo el que le dio un golpe a Lagrimita, Tiene culpa. todo el que participó en la muerte de Lagrimita es culpable de homicidio. Es culpable de Ahora, homicidio. ¿cómo la justicia dominicana, porque yo nunca lo he visto hasta el día de hoy, que la justicia someta a 10 personas, investigue, llegue al fondo, vea quién era que tenía el cuchillo, porque parece que con un arma punzante fue que terminaron de matarlo, cuál de toda esa gente tenía el arma punzante, cuáles fueron los que le propinaron las heridas mortales, Muy etcétera, difícil, etcétera? muy difícil porque Lagrimita es pobre y en este país lamentablemente Bueno, la no pobreza por es una eso, no por eso, no, porque él tiene una familia entera que dijo que al principio que no, que era el doctor el que estaba saltando a Lagrimita. Imagínese usted. Tú Ya. sabes muy bien cómo son los abogados de ciertos sectores, tú lo sabes. Sí, pero yo lo que digo que- es que él con dinero hubiera sí. podido probablemente pagar una investigación y lo hace. Lagrimita, yo no quiero, digamos que martirizar a Lagrimita. A mí me parece que es una persona que estaba cometiendo un crimen. O en este caso, gravísimo porque entró a la casa de otra persona. Pero matarlo no era la No, opción, y mucho no, menos no, después de no, que no, estaba no. inmovilizado. No, Eso no, es no. homicidio. No, eso es... Y ese es el mensaje que es importante que quede Así aquí, es. que todo el que Claro. alguna Participa de vez un linchamiento. se vea tentado porque agarraron un ladrón en su barrio, en su calle, aunque tuviera el barrio en zozobra, en lo Así que es. sea, sabe que si participa de esa acción Puede ir ir preso. Y Por condenado. homicidio. Por y mal preso, homicidio. como decimos, y mal preso. Sí, Y mal preso. nadie quiere ir a la victoria, ¿eh? Entonces, por darse un momento, digo, un desahogo, de darle una Ahora, trompada a la alguien, justicia tiene que puede hacer ir las cosas preso. bien. Tiene que hacer las cosas bien porque el médico que estaba tratando de evitar que mataran al muchacho terminó pagando. ¿Qué va a decir el médico ahora? Me suelto de eso, me voy y que lo maten. Eso es. O lo manda a matar. No, que no te metes tú en eso. Allá él, que lo maten. Y yo me lavo las manos como Poncio Pilato. Gracias, cariño. Gracias por haber estado con nosotros.